Pues si os parece, vamos a empezar con la primera cuestión sobre el Tiger, que evidentemente tiene que ser su origen. Básicamente este carro de combate fue planteado en 1937 y poco a poco pues fue evolucionando. En un primer momento iba a ser simplemente pues la evolución natural de lo que sería el Panzer IV y digamos que pues a finales de los años 30 fueron surgiendo muchísimos modelos, que sí con un cañón de 75 milímetros, con un blindaje inferior al que luego tendría, con un peso también bastante menor. Y ya aproximadamente fue en 1941, a principios de año, antes de la invasión de la Unión Soviética, cuando los alemanes se habían visto en inferioridad frente a los carros de combate franceses y demás, cuando ya surge un proyecto más grande que luego también evidentemente se va a ver acelerado cuando surge el T-34 en esa invasión de la Unión Soviética. Pero si te parece, José Antonio Peñas, ya que es la primera vez que vienes aquí, puedes empezar un poco a comentar cuáles eran las características del Tiger para que todo el mundo lo tenga, del proyecto final me refiero, para que todo el mundo lo tenga claro de lo que vamos a hablar. Sí, como bien has dicho, en su momento el proyecto de un carro pesado, lo que llamaba Guderian un carro para ruptura, iba a ser un Panzer IV supervitaminado. Pero la cuestión es que esos diseños no contemplaban detalles como armamento pesado. El problema, digamos, de mentalidad que habían tenido los mandos alemanes al comienzo de la guerra era que creían que eran suficientes cañones equivalentes a los que usaba la infantería, cañones cortos, y teníamos el caso de que el Panzer III, que tendría que haberse equipado con el de 50 milímetros, el cañón de 50 milímetros, no había prisa por renovar el de 37 milímetros, y el Panzer IV, siendo el carro pesado, entre comillas, que tenían los alemanes, estaba equipada con un arma que solo valía para batir fortalezas. Al encontrarse con los Matildas, con los Char B, que estaban muy bien blindados, se encontraron con que esos cañones no servían de nada. Entonces, la especificación cambió a un vehículo que pudiera utilizar el cañón de 88 milímetros, que se había demostrado que era perfectamente válido contra cualquier blindado del momento. De hecho, lo sería contra cualquier blindado prácticamente hasta el final de la guerra. A partir de ahí empezaron a hacerse algunas modificaciones en cuanto a volumen de blindaje, límites de peso, y se hizo una limitación concreta, que era el tamaño del anillo de la torre. Para los que no lo sepan, el anillo de la torre, es decir, el hueco en el que va situado la torre, tiene que aguantar un peso concreto. Cuanto más pequeño sea el anillo, menos peso resiste. Entonces, el propio Hitler había especificado que el anillo de la torre debía ser aceptable como para montar, sí, en efecto, como para montar una versión larga del cañón de 88. O sea, quería un cañón de 88 de 72 calibres. De los diversos proyectos que se presentaron, se aceptaron dos a concurso. Uno era presentado por la Henschel y el otro era presentado por la Porsche. En ese momento, el profesor Porsche, el fundador de la empresa, es un ingeniero de origen checo, si mal no recuerdo, germano-checo, había conseguido el favor del Führer. Me parece recordar que era el presidente de la comisión de blindados y se le consideraba un genio. Y él hizo un diseño complejísimo, un modelo de vehículo muy pesado, con un sistema de dos motores de gasolina que a su vez daban potencia a dos motores eléctricos, de manera que había un par de motores para cada cadena. En conjunto, la planta motriz constaba de cuatro motores separados, y la Henschel, que ya había estado trabajando sobre un proyecto de carro pesado, simplemente presentó una modificación de ese proyecto, que era una barcaza de gran tamaño, es el vehículo experimental VK3601, que se basaba en una suspensión, lo que se llama una suspensión FAMO, de ruedas entrelazadas. La función de esta suspensión es repartir mejor el peso del carro, porque habían considerado que para que un vehículo de ese tamaño pudiera manejarse bien en cualquier terreno necesitaba unas cadenas muy anchas que repartieran el peso y ese sistema. Ambos vehículos tenían unas dimensiones de un anillo especificadas, que habían sido especificadas por la Krupp, que era la empresa que iba a diseñar la torre para el armamento. Y ahí empezó el jaleo con el diseño del Tiger I.
porque debido a una jugada empresarial un poco extraña, Porsche, sabiendo que se le había pedido un anillo específico, negoció con Krupp para que usaran otro, uno más pequeño. Me parece recordar que hacía falta un anillo de torre de 2 metros de diámetro y Porsche y Krupp acordaron un anillo de torre de 1,80 para utilizar un cañón específico que estaba diseñando la Krupp, que no era el de 72 calibres, sino el que se llegó a utilizar después, el de 55, me parece recordar. Entonces, como esas torres debían emplearse en el modelo de la Henschel adaptó su anillo, suponiendo que todo estaba correcto, a lo que iba a enviarles la Krupp. Con lo cual, el modelo original, lo que luego llegaría a ser el Tiger 1, los dos prototipos que iban a concursar, en realidad no cumplían las especificaciones del concurso. De los dos se llevaron los prototipos a prueba y se encontró con que el modelo de la Porsche era excesivamente complejo. Era un sistema, en sí no había nada malo en el concepto. Es lo mismo que hacen los coches híbridos hoy en día. Utilizan un motor de gasolina para dar potencia a un motor eléctrico que a su vez es el que mueve el vehículo. Así que en sí no tenía ninguna... Perdonad, me ha entrado algo. Ya, que me había entrado un mensaje absurdo que me había tapado la pantalla. Ya. Nada. Pero el vehículo era un desastre. O sea, tenía tantos elementos mecánicos, tantas posibilidades de avería, que se averiaba cada 2x3. Hay un comentario que lo comenta Hitler hablando respecto al bombardero Heinkel 177, que era un bombardero cuatrimotor con 2 hélices. De manera que 2 motores en tándem movían cada hélice. Y Hitler hablaba de ese modelo comparándolo precisamente con el tanque de la Porsche. Y decía, es ridículo. Si pones 2 motores en cada lado, en cuanto se avería uno, el otro se quema y el avión se cae. Y decía, pasa lo mismo con el tanque de los con 2 motores separados. Si se avería uno, el otro no puede mover al tanque. Y ahí había 4 posibilidades de avería. Cuantas más piezas móviles tenga un sistema, más fácil es que se averíe. Entonces, al final, el modelo de la Henschel utilizaba toda una mecánica muy bien conocida. Henschel trabajaba sobre líneas muy clásicas, no tuvo ninguna idea estrambótica, con lo cual obtuvo un vehículo que funcionaba razonablemente bien y que permitía suponer que el vehículo completo, una vez pasada la fase prototipo, sería eficaz. Así que el señor Porsche, que se había hecho la idea de que el premio era para él y ya había construido 100 barcazas del vehículo, se encontró con que no se lo daban. Y entonces, el prototipo de la Henschel se convertiría en lo que luego sería el Tiger 1. Pues, a ver, creo que me escucho con eco, ¿no? Vale, no sé si José Antonio Márquez, ya que él ha hablado un poco del diseño, si quieres hablar sobre las características finales en cuanto a su blindaje, cañón y demás, que además estás trabajando en el taller Cibel y bueno, pues al final es el manual sobre cómo funcionaba este carro de combate. Sí, claro, por supuesto. Pero antes tengo una pregunta para Antonio, porque quizás para Antonio Peñas. Esto de ser tocayos es difícil. Porque quizás él la sepa y cuando ha estado hablando me ha surgido la duda. Antonio, ya sabrás que se estudió la posibilidad de introducir un cañón de 10.5 en el Tiger. ¿Tú crees que el anillo de 2 metros hubiera servido para ese cañón y es por eso que Henschel y Porsche le hicieron la 1314 para reducir ese anillo y utilizar el cañón del 88 en lugar del 10.5? No, a ver, la jugada fue entre Krupp y Porsche. Creo que el problema era porque Krupp, el cañón que quería utilizar era su propia versión del 88 y al mismo tiempo Porsche quería asegurarse, digamos, la victoria ajustándose a unos parámetros. Él estaba convencido de que su vehículo era tan excepcional que en cuanto lo vieran en pruebas todo el mundo aplaudiría con las orejas y le darían el concurso a él. Lo del montaje del 105 no hubiera, al menos con los parámetros de las armas disponibles en ese momento. Es decir, quizás con tiempo se hubiera podido diseñar un cañón de 105 que no fuese tan pesado, pero el modelo disponible para los alemanes en ese momento no encajaba. Ya no era solo una cuestión del anillo de la torre, es que el propio cañón sería enorme. Claro, claro. El Tiger 2, el cañón largo de 88 milímetros apenas cabía. O sea, si has visto el interior de la torre de un Tiger 2, está saturada.
Sí, 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 sí. Los proyectiles se almacenan con la punta para adelante porque no hay espacio literal para poder moverlos, para poder girarlos, debido a que el cañón y sus mecanismos de retroceso lo ocupan todo. Entonces, ya no era solo cuestión que el anillo probablemente no hubiera podido, es que hubieran tenido que rediseñar enteramente la torre y hacer una torre enorme. Ya, ya, ya. Y luego la barcaza, claro, obviamente, para poder... El problema, una vez ajustas la barcaza, es muy difícil cambiar el tamaño de la torre. Claro, claro, claro. Tenía esa duda y justo cuando has estado comentando el tema del anillo, pues me ha venido a colación ese dato que creo que era interesante compartirlo con la gente Esas que nos está componendas escuchando. entre empresas eran muy comunes en Alemania. Es decir, como todo funcionaba de una manera muy poco racional a la hora de planificar tanto las peticiones de materiales como el diseño industrial, o sea, si la norma era que el departamento de equipamiento, lo que llamaban el WAPRUF de cada arma, hacía una petición, las empresas presentaban sus ofertas y ellos seleccionaban. Y eso daba pie a muchos chanchullos de este estilo. Cosas muy extrañas. Y de hecho hubo otro chanchullo más con respecto que deriva del Tiger que se aplicó en el caso del Panther. Porque se diseñó también una torre para el Tiger 1 que no se iba a utilizar, que utilizaba el cañón de 75 milímetros de 72 calibres de longitud. Y entonces hubo presión por parte de la empresa que diseñó esa torre para utilizarlo en el nuevo Panther. Pues fíjate, está claro que cuecen habas en todos los lados, incluso en la Alemania de Ahí, aquella época, ¿no? todo, porque como tienes por un lado una administración gubernamental extraña, en la que a lo mejor un ministro se le encarga una cosa, pero a otro ministro se le encarga la misma cosa y los dos no saben que se les ha encargado lo mismo. Y por el otro, los empresarios procuraban estar a bien con el partido, que era otra administración, Claro. sobornos, regalos, componendas, pues este tipo de casos de corrupción debían ser a la orden del día hasta que llegase alguien que pusiera orden, tipo Speer en la producción militar o Milch en la Luftwaffe. Sí, 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 correcto. Qué pérdida, por cierto, la de Milch en la Luftwaffe. Yo creo que quizás el desarrollo de ciertas armas en la Luftwaffe hubiera sido ligeramente diferente. Probablemente. Bueno, Pero es el problema de cuando alguien el problema de ese tipo de sistemas es que quien está arriba procura tener debajo a alguien que sea un poco más tonto que él. sí, sí, es cierto, es Alguien como cierto. Milch estorba. Eso Es sigue cierto, es pasando ya cierto. hoy en día en política. Bueno, Bueno, regresando a la pregunta inicial, porque creo que era muy interesante, sí. ¿no? Abrir este tipo de debates. El modelo final, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que sería ya el que propiamente no entra en el frente, ¿no? Y entraría en combate. Pues para que os hagáis una idea, pesa aproximadamente el doble, aproximadamente, que un Panzer IV. Lleva principalmente ese cañón del 88 y lleva también una protección de 100 milímetros en el frontal y de 80 milímetros en los laterales. Cosa que está bastante bien si lo comparamos, por ejemplo, con otros vehículos, por ejemplo, con el Panther, que era bastante vulnerable en los laterales, ¿no? Que tenía 50 milímetros. Luego, con respecto a la transmisión y al motor, según me han comentado varios tanquistas a los cuales he entrevistado, el motor iba muy justo, porque claro, tenía que mover a una increíble mole de 54, 55, 56, 57 toneladas y la transmisión sufría ya bastante y sufría bastante desgaste precisamente por eso. Es por eso que los comandantes tanquistas sabían perfectamente que la pieza clave del Tiger 1 en concreto era el conductor, principalmente, porque la transmisión era tan delicada, porque recordemos, ¿no? El Tiger va con marchas, entonces hay que meter las marchas con mucho cuidado, hay que seguir exactamente, ¿no? Una serie de pasos, ¿vale? Pues para poder girar y otro tipo de cosas, bueno, que no voy a entrar en ese tipo de detalles porque si no sería muy aburrido, que hacen precisamente eso, ¿no? Que no el comandante de carro, sino el conductor sea la pieza clave. Luego hay determinados problemas que poco a poco pues se comienzan a solucionarse en el primer modelo de Tiger, ¿no? Si os fijáis, ¿no? Los primeros modelos de Tiger, por ejemplo, lo que sería la cúpula del comandante es muy grande. Es muy grande y eso, bueno, y aparte, pues el comandante de carro pues tenía que abrir, digamos que hacia afuera, ¿no? De tal forma que exponías
casi medio cuerpo en el momento en el que salías hacia afuera, ¿no? Esto fue una de las cosas que pidieron a los ingenieros que las modificaran gracias a la propia experiencia de los comandantes de carro que empezaron a combatir en estos primeros modelos, ¿no? Y otra gran ventaja que tenía el Tiger con respecto a otros vehículos eran sus excelentes ópticas que le permitía, pues bueno, destruir objetivos, bueno, también obviamente gracias a la potencia del cañón y hacia la munición, que de eso también pues seguro que podríamos hablar, a grandes distancias a las cuales, cito textualmente lo que Otto Karius me dijo, inimaginables, que antes ni siquiera podíamos llegar a imaginar, ¿no? Entonces, desde un primer momento, el Tiger es lo que Alemania necesita en el frente oriental para hacer precisamente frente a eso, al KV-1 y sobre todo al que sería su némesis, en este caso, que es el T-34. Cito de nuevo a Otto Karius porque ya sabéis que me encanta me encanta citarlo, para combatir en igualdad de condiciones contra nuestro enemigo, devolverle así, tal y como dijo él, ¿no? El golpe, el guante a Iván. Sí, un pequeño inciso que efectivamente. Perdona, José Antonio, un pequeño inciso. Es que antes has comentado que efectivamente iba justo de motor y era propenso a sufrir fallos mecánicos, pero es que, claro, yo recopilando datos y demás, hay una reflexión muy buena que efectivamente es que el Tiger no se diseñó tampoco para recorrer grandes distancias. Realmente era un carro de combate de rupturas que tendría que entrar por una posición, avanzar para, yo qué sé, 30, 40, 50 kilómetros, pararse y ya se encargarían de explotar esa ofensiva y meterse en la profundidad de la retaguardia enemiga otro tipo de carros de combate ligeros y medianos. Entonces, claro, el Tiger se ve en un tipo de combate en el que tiene que estar continuamente desplazándose de un sitio para otro, retrocediendo para allí para acá, que eso a su vez hace que, bueno, que pues esos problemas que puede tener evidentemente de motor se acentúen. Claro, y que esa, digamos, tiempo operacional del que puedes disponer se disminuya drásticamente, porque como bien has dicho tú, no es lo mismo avanzar 60 kilómetros hacia adelante que tener que, pues eso, dirigirte 10 kilómetros al este, 10 kilómetros al oeste, porque el enemigo justamente ha roto la línea de frente y ese tipo de cosas, ¿no? Por eso a mí me gusta incidir mucho en el que este era un grave problema, ¿no? que tuvieron los tanques, el Tiger principalmente eso, en el frente oriental. Hay que decir que el Tiger tenía otras dos ventajas. Una era que el cañón de 88 es de tiro rápido, se puede disparar muy velozmente con ese arma. Exacto. Con un cargador bien entrenado puedes disparar muy rápido. En el modo antiaéreo, yo recuerdo un vídeo, el cañón de 88, la primera vez que se utiliza ese calibre en antiaéreo es en la Primera Guerra Mundial, y hay un vídeo de uno de esos primeros 88 en la Primera Guerra Mundial. Es impresionante. Están disparando un disparo cada 3 segundos. O sea, están disparando a toda velocidad, supongo para hacer fuego de saturación, y dices que en un minuto prácticamente han disparado entre 20 y 30 proyectiles. Y la torre era muy amplia. Eso es importante porque te permite trabajar con comodidad. Sí. Porque uno de los defectos, por ejemplo, los carros ingleses, todos tenían como defecto torres demasiado pequeñas. Torres, además, que estaban pensadas para 3 tripulantes, que tenían que trabajar casi apelotonados. Mientras que en el Tiger tú trabajas, evidentemente no existe un tanque que sea cómodo en el plan como puede ser una furgoneta, pero el tener espacio para moverte es una ventaja muy grande. Sí. Totalmente de acuerdo. O sea, yo estuve dentro de un T-34 y, vamos, madre mía, o sea, parecía que iba totalmente encorvado. Y bueno, ya dentro de un T-26, imposible. O sea, directamente es que dije, no entro. O sea, en la posición del conductor me era imposible. Luego, en cambio, estuve dentro del Panther y dentro del Tiger y dije, bueno, esto sí que es un chalet en condiciones, ¿no? Los tanquistas soviéticos estaban muy contentos con los MCHAs, con los Sherman que les pasaban. Sí, correcto. Sí. De guardias. O sea, se lo daban a lo mejor de lo mejor. Lo usaban las unidades de avanzada de guardias acorazados. Correcto, sí. Que, de hecho, lo leí en el libro Comandando los Shermans del Ejército Rojo, de un oficial de guardias acorazados, y decía que es que era una comodidad inimaginable. O sea, no solo que fuese espacioso, que los asientos eran cómodos, que la suspensión era suave.
Ya quedaba que les miraban todos con envidia cuando te conocían ellos. Sí, sí, sí.